Bienvenidos a este nuevo episodio de la primera temporada de esta serie de entrevistas con amigos y colegas creativos que están haciendo lo que más les gusta, lo que más les apasiona. Ellos nos van a compartir su historia, cómo le han hecho, sus aprendizajes y con qué se han topado en el camino para que tú puedas tomar lo que más te sirva de esta conversación y lo apliques en tu propio proceso creativo. En esta quinta entrevista tengo como invitada a Perla Tamés, fotógrafa y artista de Allende, Nuevo León. Perla nos platica sobre sus proyectos fotográficos. Colmena, su primera serie que ha trabajado durante varios años y sigue explorando, que va desde la fotografía, el video hasta la pintura. Los Privilegiados, su más reciente serie que sigue trabajando y recientemente fue expuesta en la Fototeca de Nuevo León. Además, nos cuenta de su proyecto Reparación, la conexión de su trabajo con Allende y cómo empezó su carrera como artista. Espero disfrutes el episodio. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en Spotify como Hey Caro Alanis, para que estés al tanto de los nuevos episodios. También me puedes encontrar en Instagram como Caro-Alanis. Ahora sí, te dejo con el siguiente episodio. Perla, estoy muy contenta de que puedas estar aquí en este espacio. Que pues esto nada más tiene el objetivo de compartir con los demás pues tus experiencias tratando de hacer lo que más te gusta, que en tu caso es la fotografía. Y pues a grandes rasgos, pues Perla es fotógrafa. Ahorita como que ya tú nos vas a platicar, pero ella es fotógrafa, es artista y ha tenido distintos proyectos como Colmena, Los Privilegiados, ha colaborado en campañas para TechSalud y Brands and People. También hace poquito te publicaron en un libro de Conarte que se llama Memoria Industrial. Y pues muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! No, pues me da mucho gusto que estés aquí, Perla, y que más gente conozca lo talentosa que eres. Y pues nada, me da mucho gusto que aparte de, pues de ser colegas, seamos amigas. Y pues ya no digo más, ahora sí que tú preséntate. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? Así, a grandes rasgos. Ay, mucha mano. Ok. Pues, muchas gracias, Caro, por la entrevista, me da mucho gusto que estés trabajando este proyecto, que sé que lo tenías desde hace un montón de tiempo. Bueno, más o menos ahí como en mente y que lo pudiste aterrizar y pues todo va súper chido y las entrevistas que has tenido han sido muy enriquecedoras, y está muy padre tener como esta charla pues como muy amena como dices, más allá de como una colega, pues somos amigas, entonces como que ya sabemos un poco de nuestras historias y por qué trabajamos de cierta manera o por qué hacemos lo que hacemos o así. Eh, pues yo soy Perla Tamés, soy artista visual, hago fotografía y pues tengo proyectos entre fotografía y acuarela, pero la mayor parte de mi trabajo pues es hacer imágenes. Y pues soy de Allende, muy cerca de Monterrey. Acá crecí hasta la prepa y luego ya pues estudié diseño industrial en Monterrey. Y pues en realidad de diseño pues no ejercí porque desde que entré a la carrera empecé a trabajar en un periódico de sociales acá en Allende. Entonces iba y venía, estuve como 3 años yendo y viniendo a la facultad y luego pues el servicio social lo hice en el Museo Marco y luego, o sea, como que siempre me empecé a relacionar con otras cosas y no exclusivamente a diseño. Y entonces, pues, esto de haber trabajado en el periódico de sociales me ayudó a que... Dime. No, pero antes, de hecho, una de las preguntas era ¿por qué estudiaste industrial? O sea, ¿qué te llamó de estudiar industrial? Porque al final nada tuvo que ver durante y después como que tu vida profesional con el diseño. Ajá. O sea, yo estudié diseño industrial y en realidad no estaba segura de lo que estaba estudiando. O sea, ¿por qué lo decidí? Fue un como casi descartando las otras opciones y fue lo que me quedó. Ya. Y luego, bueno, además, después vi que tenían como estas materias, o sea, siempre me gustó como dibujar
pintar como ondas así, no tan técnicas como lo que veían, por ejemplo, en ingeniería civil o cosas así, que era como mucha matemáticas, cálculos, etcétera, que sí vi un poco, pero era como lo que había visto en prepa. Entonces no me sentía como tan abrumada por ese lado. Y como era una onda creativa de diseñar y de analizar, no sé, los objetos y cómo es que el diseño, el impacto del diseño industrial puede llegar a, no sé, a muchos públicos. A Entonces como que fue transformar como, bueno, espacios. ajá, de una manera, transformar espacios y como hacer experiencias, o sea, experiencias para el usuario, eh, y más como una onda también estética, o sea, que funcione, pero que sea bonito, por así decirlo. Entonces, como que, bueno, está bien. O sea, como que, pues, revisé como el plan de estudios y fue como, pues, puede funcionar. Y ya, entonces, como que la fotografía entró en el lado, pues, necesito trabajar mientras estudio, entonces, ¿qué hago? Y vi esa vacante, entonces fue como, pues, bueno, voy a hacer foto. En- Entonces aprendí fotografía como, pues, con la práctica, y me acuerdo que, o sea, yo nunca como que había tenido esta relación con la fotografía de que como en algunos casos son de que no, es que mi abuelo me heredó la Me heredó una cámara o es que en cámara, mi sí. casa, ajá, o sea, como estas historias de que viene de generación en generación, o yo vi que mi papá o que mi mamá o que mis hermanas, o sea, porque en mi casa somos 4 mujeres, yo soy la más chica, entonces en realidad, pues no fue como que yo traje la fotografía desde ancestros, ¿sabes? Entonces, que luego me di cuenta en talleres, o sea, ya después, ya que estaba como involucrándome más en la fotografía, hubo un taller que como que me hizo como darme cuenta de muchas cosas con la fotografía en mi casa, que yo me acuerdo que mi mamá siempre tenía, eso sí, mi mamá siempre tenía una cámara aquí, y era de Ujú. ir a la Benavides a revelar los rollos, ¿te acuerdas? Sí, Las sí, sí, cajitas claro. azules Sí, y sí, que te hacían sí. las impresiones. Entonces, luego yo como que haciendo una reflexión de eso, yo me acuerdo que cuando en la escuela nos mandaban de paseo, de que vamos al bioparque o así, yo era la única que traía la cámara. Entonces luego venían las mamás de mis amigos a pedirle a mi mamá los rollos, porque los negativos, porque pues querían también tener las fotos del paseo. Entonces nadie traía cámara, yo era la única que siempre traía cámara. Qué Y como que eso a mí loco. nunca me resonó para nada hasta como muchos años, mucho más después de que pues fue como haciendo una introspección de que por qué estoy como tan involucrada o por qué estaba o nunca estuve o sí o qué pasaba o así. Entonces, pues algo así va como La historia. eh, la historia. Pero pues te digo, eso me di cuenta mucho, muy después. Pero haz de cuenta que cuando buscas el anuncio en el periódico, que dices, bueno, voy a buscar trabajo para también aportar a mi carrera, ¿decidiste buscar de fotógrafa o fue como, esto, o sea, ya sabías, tenías noción o dijiste, esto lo puedo aprender y pues le doy, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue la decisión? Mm, fue más como por suerte. O sea, yo no estaba buscando como algo en específico y fue el anuncio que me llamó la atención. O sea, tampoco es que hubiera tantos anuncios de buscamos tal persona o así, Ujú. pero vi ese anuncio y dije, pues bueno, o sea, como que siento que lo puedo hacer, pero yo nunca había manejado una cámara profesional ni semiprofesional. O sea, yo tenía las de la casa que siempre todo el mundo tenía para las piñatas o así. Entonces, pues me presenté y fue como, me acuerdo que mi jefa me llevó a un evento y me dijo de que, bueno, esta es la cámara, era una Canon, Ok. esta es la cámara, aquí prende la cámara, aquí ves la foto, aquí eliminas, pero no borres nada. Y yo, ok, y en eso de que casi que me avienta del carro de que, suerte, y yo, ah. Entonces, pues ahí trabajé casi como 2 años y medio. Entonces, como que eran los eventos de entre semana y luego fines de semana. Y conforme avancé en la carrera, yo llevé fotografía digital, pero como en quinto semestre o algo así, o sea, no tan desde el inicio. Entonces, pues prácticamente yo me sabía moverle a la cámara por picarle, y en la carrera ya empecé a entender muchas cosas de teoría
más allá de lo que a mí se me hacía como curioso y yo investigaba por mi cuenta, pero como que ya estudiar fotografía en forma de, esta es la historia de la fotografía, esto es lo que sucede, revelar todo el proceso y eso fue ya en la carrera. Y, y luego, bueno, después de ahí me fui a intercambio a Chile y en Chile llevé fotografía digital. Entonces ya era como, bueno, el lado de la fotografía que yo en teoría ya me sabía porque pues yo manejaba la cámara digital y fue un semestre allá. Entonces regresé y ya mucha gente, o ya había como que ya la gente me ubicaba que yo hacía fotografía social, Ok. entonces ya empecé como de que la sesión o el eventito, de que una piñata o así. Entonces, pues ya empecé a verlo como más un negocio de esto lo puedo hacer por mí misma y puedo tener un ingreso de esto. Ya. O sea, Ujú. tu escuela fue tu primer trabajo de fotógrafa. Sí, Esa fue como ajá. ahí te fuiste curtiendo de que, ok, aquí le pico, aquí no, este lente. Ahí Sí, fuiste fue como, como a la par, fue todo muy paralelo. Que yo, haz de cuenta, tenía las clases y luego regresaba a Allende y trabajaba. Entonces, así me la aventé, que yo entraba a las 7 de la mañana, yo salía de aquí a las 4:30, bueno, a las 4:30 me levantaba, a las 5:15 ya estaba en el camión rumbo a Monterrey, a las 7 ya estaba ahí, era la primera, de que siempre era el chiste de, ay, los de Allende, o los que vienen de allá del sur, son los que vienen y prenden las luces y empiezan a barrer y jaja, el típico chiste de vienes lejos, de foránea. Pero, sí, porque estabas de hasta ahí, San Nicolás, ¿verdad? sí, Sí. o sea, no era la entrada, Sí, era no era acá hasta en San el Nicolás. CIDEV, acá en comunicación, no, es No, hasta allá, no, hasta la no. uni por Sanito, Ajá, exacto. la universidad. Ajá, o Sí. sea, el campus más lejano, ahí. Haz de cuenta. Digo, no, no, no es el más lejano, pero pues sí, era como, pues chútate todo el camino en la mañana. Y, y luego me acuerdo también a veces, pues el camión salía de Montemorelos o a veces venía de Terán o así. Y en la mañana, pues venían, a veces tocaban los camiones que venían señores, trabajadores o así, de no sé dónde. Entonces, pues te subías, ya no tenías, o sea, ya no tenías asiento, te ibas de que con las maquetas o con el portaláminas o así, y era de que vete parada a las 5:30 de la mañana, de que zombie, o sea, fue como toda una experiencia eso también. Y aparte, como íbamos muchos de aquí, como que ya lo veías muy cotidiano de, pues vamos todos, o sea, ese camión tenía como una ruta en la mañana que te llevaba hasta la uni, pasaba Ok, por Ciudad Universitaria. Entonces, por ejemplo, en arquitectura nos bajábamos como 5 o 6, y luego los de FIME, y luego los de así. Entonces, como que siempre ibas acompañado o acompañada, entonces como que era muy común ir y venir, que después te das cuenta que era una friega ir y venir tanto tiempo, porque pues mínimo son 2 horas, sí o sí 2 horas diarias en tráfico, en ir y en claro. regresar. Más que si se te fue el camión y tienes que tomar una ruta y luego o el metro o así, entonces como que sí se elevaba los tiempos, que ya, o sea, que no lo notas hasta que ya logras quedarte en Monterrey y dices, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo yendo y viniendo tanto tiempo? Pero Claro, es uno de los puntos que después en mis proyectos como que lo analizo más, como este apego a regresar a tu casa, el apego a la familia, a que pues salía temprano de la universidad, entonces pues claro, pues voy a ir a comer a mi casa, o sea, comida de mi mamá, ¿sabes? Entonces era como, sí, claro, sí, y de que no es Allende como, siempre ha estado contigo, digamos, que en uno sí, de tus proyectos, no, igual en uno, pues pues todos sí, en están, todos están relacionados, que ahorita vamos a hablar de ajá, eso. sí, Oye, sí, como mucho el plan de identidad. sí, oye, ¿y en qué punto te das cuenta de que, ok, pues estoy tomando fotografía social, me ayuda a tener como este sueldo extra y luego ya se vuelve como tu trabajo full cuando te gradúas, ¿sí, verdad? Sí. ¿Y en qué momento dices, sí me gusta tomar fotos social, o está bien, pero como que empezar a descubrir que querías decir algo con tu fotografía?
O sea, ya a utilizar la fotografía como un medio de expresión de Perla. ¿En qué momento como que te cae el 20 de que tú quieres o utilizas la fotografía como un medio? Pues yo creo que fue después que me gradué, regresé a Allende como unos 6 meses, yo creo, como que también pues buscando chamba, o sea, como que siempre ha estado esto de, pues voy a buscar chamba y pues estoy haciendo foto, y pero no encuentro chamba, pero y luego, bueno, salen proyectos de foto, o que me contrataban algo de foto, entonces como que de pronto decía, pues es que la foto sí me puede dar un sustento, pero como que siempre ha sido, o siempre lo han mostrado como de una manera muy informal, que no te va a dar la foto, o que depende qué es lo que hagas de foto, es si te va bien o no. O sea, como que hay muchos prejuicios alrededor de la foto y de que si vives de foto y que si te va a ir bien o te va a ir mal, y siempre es como más tirándole a te va a ir mal, haz de cuenta. Entonces era como saliendo de la carrera, pues es todo muy incierto y es como muy estar revisando qué voy a hacer, dónde voy a estar, si voy a seguir viviendo en Monterrey. Entonces como que en ese momento volví a Allende Ujú. y empezaron a surgir como pues, los eventos que te digo, y no sé, cómo que empecé a hacer fotos, me salía, no sé, a la plaza o así, y tomaba fotos, luego también como que de municipio me buscaron para dar un taller de foto. Entonces Ok. como que ahí empecé como que a verlo un poco más, darle un poco más en forma de, ok, o sea, como que además del taller, ¿qué puedo hacer? O qué es lo que yo voy a mostrar en el taller, o sea, como que qué proyectos tengo o no tengo, pero a ver, bueno, para cuando di el taller sí ya tenía una expo. Fue como una curiosidad de empezar a hacer fotos de Allende. O sea, como que era lo más cercano a mí, entonces empecé a retratar gente, me empecé a ir como a los ranchitos, entonces tomaba como lo que sucedía en Allende, que los paisajes de Allende, las actividades económicas, Sí, las personas que son a como lo que tenías acceso. conocidas. Ajá, a lo que siempre estaba como, pues sí, pues soy de aquí, entonces nadie me lo cuenta, es como, pues ya, salgo y ubican quién soy porque soy la nieta de no sé quién, o vivo en no sé dónde, o soy la hermana de tal, o, ¿sabes? Entonces como que eso al final siempre me ha dado un acceso a acercarme con las personas, o que tengan, o que mi fotografía se siente como una confianza si hay una persona ahí, porque no soy tan ajena ni Sí, tan extraña. de hecho creo que en un taller que tomamos, no sé si juntas, alguna vez un maestro dijo que trataras como de ver lo que hay a tu alrededor, a lo que tú Ujú. tienes acceso, como que luego a veces fantaseamos un poco de que, quiero viajar a tal lado y fotografiar por lo que, pues por lo que ves en, no sé, en Instagram o lo que te topas en libros. Y a veces es como observar qué es lo interesante que hay como alrededor mío y a lo que yo Ujú. tengo acceso que no todos tienen y que a veces no, Sí. y que a veces no ves, porque quieres como irte a otros lados a fotografiar cuando a veces aquí al lado tienes cosas bien interesantes, pero pues hasta que empiezas como a Y creo, analizar, ¿no? ajá, y creo que es como muy normal, o sea, es más común de lo que pensamos en que uno empieza queriendo hacer fotografías o imágenes en otros lados, Sí, porque a ti te llama la atención. Y de pronto como que salirte de ti misma y empezar a ver tu alrededor también puede ser mucho, muy interesante lo que tienes, porque para alguien más también le llama la atención en dónde estás tú parada, o claro. qué es lo que sucede, o el hecho de que yo sea de Allende, entonces un pueblo, entonces cómo crecí, con qué entorno crecí, o cómo fue que cómo me educaron a mí, o este sentimiento de estar muy cercana a la naturaleza porque mi abuelo tenía viveros, o porque en mi casa siempre ha habido naranjos en el patio, o como cositas así de yo conozco al vecino de enfrente de al lado y el de, no sé, alrededor de 6 cuadras, o avanzas y todos nos conocemos porque ubicas quiénes son quién,
y que, por ejemplo, no sé, mi mamá siempre hace referencia de que, ella, esa señora es hermana de no sé quién, ¿verdad? Y empieza como que a armar estos árboles genealógicos que ahorita mi último proyecto va de eso, de esos árboles genealógicos, de que conectas con tal persona, que somos los mismos, que entonces todo, como que todo ese bagaje desde entonces, pues está como muy inmerso en mí, que al principio no notas y después es de donde estás sacando como más hilos de Claro. lo que estás trabajando. Pero siempre como, o sea, después ya te haces consciente de que tu entorno próximo es el más, o sea, es el más rico para, para tus propios proyectos. Y ya después, pues, o sea, igual puedes irte de viaje y hacer fotos y hacer una serie de tal, pero si estás trabajando desde tu propio ambiente o desde, es como lo que decían en ese taller, también como ver tu familia, tus amigos, qué es lo que haces, en qué trabajas, todo eso como que tiene un sello para ti y ya, y tú le vas a dar como un estilo del trabajo que vas a realizar. Entonces, cada cabeza es un mundo, o sea, pudimos haber sido las dos de Allende y tú ibas a trabajar un proyecto totalmente diferente al mío, Claro, porque tu cada familia es quien. distinta a la mía, porque tú, no sé, o sea, toda la gente, por más cercana que seamos, tenemos un mundo y un universo distinto. Sí, cada quien le da su propia lectura. Oye, y ¿qué te iba a decir? ¿Quién fue tu primera inspiración fotográfica? O sea, cuando te salías así a tomar fotos en Allende, que decías, bueno, me voy a ir al parque, voy a ir a aquí, este, tomar lo que está aquí a mi alcance. ¿Tenías ya como referencias fotográficas o todavía no? Supongo que Mm, sí. O sea, ¿quién fue como la primera pues sí, referencia de su trabajo que te inspirara? Todos tenemos como alguien al principio que es de que, me voy a basar en esto y como que es el que te va dando ahí, como no sé, sí. el caminillo. Yo creo que Graciela Iturbide, pero al mismo tiempo era como un ejercicio, o sea, como que traer en la cabeza, ok, estoy estudiando diseño industrial y veo otras cosas, no veo solo imagen, o sea, las fotos yo las veía o sea, ponle tú que vi fotografía un año, medio año análogo y medio digital y se acabó. O sea, dentro de los 5 años de carrera, solo un año vi fotografía. Y era como mucho más técnico y siento que yo no recuerdo haber tenido tantas referencias de autores. Entonces todo era como un ejercicio de, bueno, me voy a salir y pues con el lente que tengo que venía en la cámara y ya. O sea, como que no me clavaba, siento que no me clavaba tanto, como que a lo mejor era también un ejercicio de soltura, que si voy y me acerco y se me dicen que sí, o cómo voy a tener esa aproximación con la gente, o si tengo que ir a un rancho, pues cómo llego a ese rancho, entonces conectaba con otra persona. O sea, como que era todo un meollo de cosas y llegaba y pues lo que hubiera y a como estuviera la luz y entonces como que mucho, obviamente no funcionaba, otro sí. Y yo creo que si regreso a ese archivo, a lo mejor me van a gustar más las fotos que en ese entonces yo decía, no funcionan. Es Seguramente como que sí. cuando al principio tomas fotos y te salen desenfocadas y dices, no, esto es un error, porque Claro. esto es un error, porque así creces y porque es lo primero que te dicen y después entiendes tantas cosas que dices, no es un error, a ver, o sea, ¿qué podemos hacer con esto? Y le empiezas a ver como otras cosas a la imagen que hice hace 8 años y que a lo mejor ahorita la puedo rescatar y puedo trabajar con esa imagen y no con lo que yo seleccioné en ese entonces. Sí, porque a lo mejor para otros es un error, pero a lo mejor para ti no es un error. Para ti es algo que Ujú. estás diciendo. Que siento que eso ya lo Sí. vas entendiendo cuando vas como leyendo un poco más o vas a talleres más sobre cómo desarrollar tu lenguaje Ujú. fotográfico y ahí es donde vas como dándote cuenta de un chorro de cosas que al principio cuando empiezas en la fotografía quieres hacerlo como todo perfecto, acá de que revista, El encuadre sí, el de encuadre, sí, revista de de los tercios. Canon, Ajá. revista de Canon, así Me de voy a que exhibir.
Ajá. Y ahí pues siempre dicen en los talleres, existen reglas de que lo importante es saberlas para después romperlas. Y suena súper clichésazo, pero es verdad, o sea, al final tienes que conocer y tienes que leer y tienes que entender muchas cosas para luego decir, esto no va conmigo y no lo quiero así y me vale. Y esto es la manera en que yo quiero fotografiar. Y no que esté el encuadre Sí, perfectamente, de que en los puntos de... No, o sea, sí, no. o que esté que es súper céntrico y que, o no sé, o sea, como que toda una producción, pues yo no, o sea, yo desde un principio yo me di cuenta que yo no produzco con iluminación y que le meta producción, no sé, con filtros y con... No, o sea, como que siempre mi Más natural. fotografía ha sido súper natural, los colores tal cual, o sea, casi nunca edito, tal vez solo muevo como contraste un poco de luz y ya, o la temperatura, pero, pero yo desde entonces lo he trabajado así y a mí me gusta trabajar así. Habrá otros que no, necesitan como mucha producción y mucho, no sé, muchos elementos o que estén las personas posadas o que Claro, esté todo como mucho más estructurado y a mí, pues eso por ahora no me va o no me llama la atención, a lo mejor después sí, pero como dices, o sea, vas madurando y vas entendiendo cosas, vas viendo el trabajo de otras personas, que yo en ese entonces yo no tenía referencia o esa cercanía con artistas de acá. O sea, claro. como que yo empecé, yo me aventé y fue como, pues bueno, y expuse unas fotos aquí, luego se me ocurrió un maestro de mi tesis, el tutor de mi tesis me dijo de que, oye, y no has expuesto, como que no te gustaría como acercarte a un lugar o algo así, y yo, de que esto se puede, o sea, entonces fue como empezar a preguntarme de que en dónde, pero pues no sabía. O sea, yo me acerqué porque, o sea, a mí se me ocurrió porque el maestro como que me sembró la semilla y lo me dijo, hay un museo y entonces surgió el Museo de Culturas Populares porque dije, pues si el tema es de Allende, pues es como una onda muy regional. Entonces me acerqué ahí y fue como, ok, o sea, presenté el portafolio, me dijeron que sí, que había un apoyo, que se podía exponer, bla, 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 bla. Entonces dije, pues esto está chido, o sea, esto está padre en que yo pueda como compartir las imágenes que yo hice fuera de Allende. Como que siempre ha habido algo como de, sí regresar, como esto que te digo del apego a la familia o al lugar o al espacio, pero también como de salirme, como salirme de intercambio, que a lo mejor es como, ahí es un intercambio académico, pero al final me salí y al final, pues allá son otras culturas, es otro movimiento, es otro pensar, que al final, pues algo te deja, evidentemente. Entonces, como que ver que esto funcionaba y que podría hacerse algo, y luego, pues fue como, o sea, la primera expo como formal, donde los formatos eran gran formato, alguien se encargó de curar la exposición, del montaje, o sea, de la impresión del montaje. O sea, yo en realidad no me involucré porque ¿Cómo yo, se no, yo llamó estaba esa expo? Allende la esencia de mi gente. O ¿Y sea, esa, pues literal. en qué año fue esa exposición? 2012. Ay, fue hace un chorro. Sí, Wow, ya hace tiene mucho. casi 9 años. Wow. Pero digamos que Sí, ibas ajá. aprendiendo, ¿no? Así como que esto está Sí, en pasando, la marcha. de que está interesante, me gusta. Ajá. Ok, Sí, que ok. bueno, ¿y ahora? Porque fueron muchas fotos, o sea, fueron como unas, no sé, 36 fotos o algo así, que luego es de que, güey, imagínate las fotos de que 36 fotos gran formato, pues todavía tengo guardadas, o sea, como que no dimensionas, pues es como vas aprendiendo de que quién se encarga de qué, cómo, porque yo no tenía como, mi amiga que expuso y me contó que, pues no, o Sí, sea, fue no, no, como no. todo iba saliendo. Y la neta es que todo ha salido chido, o sea, como que ha estado fluyendo y me siento como contenta en que ahora ya conozco mucha más gente, o sea, como que eso te ha llevado a otros puntos, a que haya personas que empiecen a ubicar tu trabajo, más o menos entender de qué es lo que estás haciendo y pues te ayuden de alguna manera, o sea, desde un mensaje que te diga, qué chido, hasta, oye, surgió esto, jalas, o sea, como que puede haber como un sinfín de cosas que van surgiendo de una mini
curiosidad, o sea, de una pregunta de mi maestro de, oye, ¿ya has pensado en Claro. exponer? ¿What? O sea, fue como, "Oh, esto se puede Pero lograr pues ya son años de estar como ahí". ahí, ¿sabes? Sí. Y por Ajá. ejemplo, de aquella expo que tuviste en el 2012, ¿cuánto tiempo pasa de cuando empiezas a desarrollar tu primer como serie ya más completa, se podría decir, con más conciencia, Ajá, con más que es conciencia. Colmena, Sí, ¿verdad? Ok, ¿cuánto sí. tiempo pasa y cómo surge tu inquietud por este proyecto? Mm, o sea, la de Allende, yo la pude mover como los siguientes 2 años, haz de cuenta. O Ok. sea, la moví, me la traje al Museo de Allende, al de Montemorelos al de Montemorelos, y me lo pude llevar a Puebla, a la Casa de la Cultura. Es como que esos momentos fue como, bueno, moverla y luego, pues también trabajar al mismo tiempo. Entonces, como que de pronto, pues estás trabajando porque pues necesito pagar mis cuentas y necesito pagar la renta y no sé qué. Entonces, como que los proyectos de pronto avanzaban muy lento o yo no sabía cómo seguir o cómo comenzar otro. Entonces fue ahí como, bueno, talleres, ver qué sucedía, cosas de Conarte, quiénes podrían como apoyarme en tutorías o cosas así. Y luego tuve la oportunidad de irme de maestría a Madrid, que gané una beca aquí, gané una beca allá. Entonces fue un año de la maestría y yo tenía como módulos y uno de ellos era documental. Mm. Entonces, cuando yo empecé allá, llevaba esas materias y yo pude viajar a México, como en ese lapso. Entonces yo empecé a tomar las fotos, o sea, ya me empecé a involucrar más en el proyecto de Colmena, acercándome a mi papá y acompañándolo al lugar donde tenemos las colmenas. Porque de ahí surgió que mi papá empezó con la idea de que ya quería como pues, jubilar este tema de las colmenas. Y yo lo presenté yo lo platiqué en Madrid y fue como, es que tienes que hacer algo y de qué cómo y qué imágenes tienes. Y yo, es que no tengo imágenes, es que cómo. Entonces fue ahí como que lo empecé a trabajar, a rebotar. Vine a México, hice pues lo que pude haber hecho en ese momento, no sé, en los 15 días que estuve aquí, me llevé el material y allá fue cuando lo empecé a rebotar ya en forma. Y luego ese proyecto, pues es que desde entonces lo he trabajado con imágenes, con videos, con entrevistas, con frases, acuarelas, o sea, como que es un proyecto que como sí avanzó, o sea, como que se ha estado enriqueciendo Sí, conforme lo trabajo, porque luego también te ciclas en las imágenes. Entonces yo iba, o sea, yo no sé tanto de apicultura en realidad, o sea, mi papá tiene toda su vida haciéndolo, pero yo he estado aprendiendo como en la marcha, en cada vez que me voy con él y me cuenta historias o anécdotas, o yo le pregunto cosas, o surge algo y estoy como pregunte y pregunte. Y libros, o sea, no sé, he comprado como muchas cosas así como para informarme o ser como un poco más curiosa en eso. Entonces, pues ese proyecto todavía no termina, no sé cuándo va a terminar, pero sí como que de pronto le doy descansos, porque empecé a hacer como las mismas fotografías e iba y era como, no, o sea, esto ya lo hice. Entonces, luego, bueno, ¿qué otra cosa? Como pensando que si cambiaba de formato, me iba a ser un poco más creativa, a lo mejor ilusamente pensando eso, porque luego, bueno, ya no digital, ahora análogo. Y luego, bueno, sí me daba algo diferente lo análogo. Y luego, no, pero es lo mismo. Y luego, bueno, ¿qué hago? Bueno, video. Y luego, pero es lo mismo. O sea, como que yo no hago tanto video. Entonces fue como un ejercicio de experimentar en video. Y luego, bueno, las entrevistas y todo ese como registro, pues ahí lo tengo. Y luego las acuarelas, porque hice un proyecto de acuarela que también, pues es el de reparación, el de las cicatrices, que ese es como otro ahorita, tema. ay, Ajá. yo ahorita hablamos de eso. Asparata. Espérame tantito. Oye, no, pero te digo algo, o sea, haz de cuenta que siento que es lo chido de los proyectos que no tienen, o sea, hay proyectos que terminan o se Ujú, pausan, te pones a hacer otras cosas como, ok, esto ya dio hasta este punto lo que tenía que dar, ujú.
empiezas a hacer otras cosas y luego ya otra vez como que surge, ¿no? Y otra vez empiezas, o sea, como que la vez pasada hablaba con un amigo y le decía, es que está haciendo un proyecto y le digo, la primera salida, digamos, puede ser una expo con tus fotos, pero nada más la primera, o sea, no significa que, ya hice la expo, ya, tipo, ya se acabó el proyecto, o sea, porque a lo mejor mucha gente aspira a que la expo es el final como de un proyecto, pero en realidad no. Y también a veces a mí me pasaba, siento que a lo mejor a ti también, que a veces como uno como que se casa mucho de que yo tomo fotos y la fotografía es mi medio y es como me expreso, pero luego te vas dando cuenta que hay otras formas de enriquecer tus mismos proyectos, que es el texto, y a lo mejor yo no escribo, pero alguien que le interese Vale. escribe y se puede unir, o el video, o por ejemplo las acuarelas que ahorita platicas que en ese proyecto de Colmena te ayudaron tus sobrinas. Sí, ¿Y qué fue lo que es expusiste? ajá, porque ahora que lo mencionas, como esa primer salida del proyecto, o sea, yo no Colmena ya lo llevaba trabajando 3 años, y luego la primer salida fue en la exposición en el móvil de la Escuela Adolfo Prieto, y en esa exposición justo solo utilicé una foto. O sea, yo hago fotos, yo soy fotógrafa, bla, 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 pero yo solo utilicé una foto en toda la sala, que fue esta foto donde mi papá aparece como astronauta y fue como un vinil gigante en la pared, pero trabajando el proyecto fue como, es que no es un proyecto solo mío, o sea, es un proyecto familiar, es un archivo familiar que yo lo estoy haciendo, pero al final estoy, pues están mis hermanas, están mis sobrinos, están mis papás, o sea, cómo hemos crecido nosotras directamente con las abejas y cómo está resonando eso a mis sobrinas o mis sobrinos. Entonces, la sala, por ejemplo, ahí yo hice un montaje, una instalación de colmenas, entonces me llevé como 50 colmenas y se montaron. Y luego la imagen de mi papá. Y luego, bueno, en toda la sala estaban unos textos de anécdotas de mis hermanas, de mis papás y mías, que iban relacionados de alguna manera con las abejas. Que, por ejemplo, uno era que una de mis hermanas se acuerda que mi papá por lo general siempre tenía una colmena en el patio. Entonces, de repente, cuando se llenaba de abejas, pues las abejas andaban dando el rol en la casa, pero a nosotros no nos picaron, nunca nos picaban las abejas. Pero si pasaba gente por la banqueta, la gente se cruzaba y pasaba, ¿no? O sea, así se iba. O sea, no fue tampoco que las abejas picaran a todo el mundo. Solo como que lo curioso era ahí de como si las abejas estuvieran protegiéndonos. O sea, Claro. estaban dando el rol en la casa y estaban en la vuelta, haz de cuenta, y a la vuelta y vuelta. Pero la gente como que, pues, si les tienes respeto a las abejas, entonces pues te cruzas y te vas. Entonces era como era también como obtener todas estas anécdotas que a lo mejor pues ya nosotras las tenemos de siempre, pero no lo habíamos platicado tanto. O sea, yo no me sabía esa anécdota, yo no me sabía otras cosas de que una de mis hermanas es alérgica y se dio cuenta porque iba en un camión con una tía de chiquita y le picó una abeja en el camino y casi, o sea, se le cierra la garganta. Entonces, como que todas esas cosas, como que con el tiempo, pues los vas dejando o no los platicas o no sé, solo van pasando. Entonces también fue como una recolección de historias para la misma familia. Y también todo el material que yo empecé a hacer se las enviaba a mis sobrinas que están en Houston, que no conocen como este entorno del abuelo en el terreno de las abejas. Entonces hicieron como una lectura y le dieron como vida a unas acuarelas y a unos óleos que los enmarqué y se presentaron en la expo también. Entonces Basados ya en era tus fotografías. ajá, como inspirados o sea, mis fotografías eran, o mis fotos y mis videos eran como referentes para ellas y sacaron estas piezas. Y luego también se hizo un video, entonces como que ya todas, como que se juntaron varias disciplinas para esta primera salida de la expo y no tan convencional como la imagen impresa enmarcada en pared, sino ya tenía como un mayor sentido. Y al final, o sea, sí fue como, bueno, yo sentí como un resultado eh, como mucho más rico del proyecto, porque en el video, por ejemplo, había sonidos, entonces era como este zumbido de las abejas, entonces entrabas y mi intención era que tú entraras y sintieras como todas estas
como las ¿Sensaciones? sensaciones que yo tengo cuando voy, y que luego ese ruido se convierte en un sonido ambiente. Entonces, puede ser muy perturbador y luego ya Te como que acostumbras. entras, ajá, como si entraras a las colmenas, como si te dieran la bienvenida de que: "Ah, pásale", las ¿Qué mismas hubo? ¿qué ha habido? Oye, Sí. y cuando es esa expo, después estuviste en varios talleres, ¿sí, Ujú. verdad? Y en Sí, ese interés cuando empiezas a trabajar tu otro proyecto, que es Los Privilegiados, que ya tienes como un año y un cachín y sí, trabajándolo. ajá. A ver, platica. Los privilegiados, comenzaron o sea, empecé a hacer retratos de gente güero, o sea, de güeras y güeros de aquí de Allende, porque parte de esas curiosidades o de todo esto que de repente pienso de que puede surgir como proyecto o qué es lo que me está pasando aquí y que pudiera trabajarlo como un proyecto en forma, pues era como estos mitos de que en Allende hay mucha gente güera y que decían que eran franceses, un batallón francés que se había quedado en el camino, haz de cuenta. Y Eso pues al se final, dice, eso se dice, pero ¿ok? no eran franceses, o sea, los ancestros son españoles, judíos, que pues estaban acá y de ahí surge como surgimos todas estas familias con Ok. ciertos apellidos, con ciertas costumbres, con características físicas, que luego esas características se van como diluyendo, pues por todo como el mestizaje del Claro. propio país. Pero este proyecto también es como mucho más, o sea, como que al principio sí había como comentarios de personas que me decían, pues es que te puedes meter como en problemas de racismo, clasismo y tal. No es mi intención que el proyecto se vaya por ahí. O sea, simplemente es como, yo soy de Allende, pasa esto aquí y es mi manera de como mostrarlo. O sea, yo, por ejemplo, empecé haciendo retratos de conocidos, de Platica cómo empezó, para que la raza sepa los que no saben, cómo empezaste, cuál fue el primer paso que diste para este proyecto, qué es lo que vas a contar, lo de los retratos. Pero sí. antes de eso, o sea, ¿dónde te surge la idea de que, voy a hacer esto? O esto me inquieta, Pues fue como platicando con un amigo fotógrafo, ajá, como que yo le contaba, por ejemplo, de que en Allende hay mucha gente en Houston, contándole como cosas de mi familia, que yo tengo hermanas allá, tengo muchos tíos allá, este, prácticamente como solo por contar historias que a sí, mí se me hacen muy normales, muy cotidianas, como lo decíamos hace rato. Y es como lo de las abejas, pues yo no lo había notado tan curioso porque pues yo he crecido, o sea, yo toda mi vida crecí con abejas, pero claro. no es nada común, o No, no sea, es nada no como es como perla. que no es como que todos tengamos así abejas en la casa, o sea, entonces, esto también surgía como por historias que yo contaba y era también como escucharme a mí misma, como decirlo en altavoz de que, a ver, y luego, ¿qué onda con esta gente? Y luego estas familias, y que si los güeros, y ¿quiénes son güeros? Sí hay güeros. Y luego yo decía, es que mi mamá, pues es blanca de ojos de color y toda la familia de mi mamá es así. Y luego, de parte de mi papá, toda la familia de mi abuelo y la familia de mi bisabuela. Entonces era como, a ver, pues sí hay como una cierta, ahí hay un tema que pudiera como explorar. Ok, Entonces, yo empecé a hacer retratos porque es lo que me gusta hacer y como que la primera aproximación fue con mis familiares. ok, Entonces, le hice retratos a mis primos, a mis tíos, a mi mamá, así, ¿no? Y luego, em, renté un estudio aquí en Allende y yo hice una solicitud en Facebook donde yo publiqué, güeros, güeras de Allende, contáctenme de que estoy haciendo un proyecto de retratos, quien le interese, escríbame. Y el tema es que yo no especifiqué, no era mi intención especificar que sean rubios, que tengan ojos de color, que tengan el pelo güero, o bueno, el pelo amarillo, o sea, no, nada. Era como simplemente una pregunta muy abierta de quien se considere güero o güera, cáigale para hacerle una foto. Entonces ahí también era una manera de ver
esta percepción de la misma gente de Allende de quienes se creen o quienes se ven a ellos mismos como güeros, güeras, porque después el concepto es más allá de un físico tal, sino es haber crecido en Allende, apellidarte de cierta manera, no sé, los Tamés, los Cavazos, los Salazar, bla, 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 o sea, como que son los mismos apellidos que se repiten en muchas familias y que si le escarbas un poco, vuelves a ese árbol genealógico donde todos se conectan. Y esto de que Allende sea como un pueblo chiquito, todos nos conocemos, entonces como todos esos puntos me hicieron como interesarme mucho más porque sé que no en todos lados sucede. Entonces también era curiosidad de cómo en un pueblito al norte de México hay güeros y cómo eso se relaciona en un México clasista y racista. Pero como que tiene muchos caminos en los que, o sea, con los que voy a trabajar, pero la primera aproximación fue esta de hacer los retratos de que quiénes son estos güeros, qué hacen. Luego, pues es como este espectro de güerés es tan amplio que puede ser cualquier tipo de tez, cualquier color de cabello, cualquier color de ojos. Y después de haber hecho como 300 retratos, imprimí todo. Ok. Y hay un mix de toda, o sea, de muchas características y todos se parecen o todos nos parecemos. Entonces yo, por ejemplo, porque luego me escribían, no, ay, de que si yo fuera güera. Y yo, vente, de que, Kyle, de que te quiero tomar una foto porque el ser güero va mucho más allá, bla, 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 lo que te acabo de contar, de que las costumbres, los apellidos, bla, bla. Al final o sea, se me hace muy interesante la percepción que tenemos todos, siendo güero o no güero, pero mi intención era como ver la güerez como, pues eres de Allende, se acabó. O sea, no, sin importar nada más. O sea, de que nos conocemos, que porque también se dice que la gente de aquí es muy trabajadora y que es lo que hace y que estas ondas de clases sociales como que apenas se están viendo, donde antes no, o sea, las generaciones de los abuelos o de mis papás, como que no había tanto esta distinción clasista y creo que con las generaciones nuevas ya se está empezando a ver, pero al final es la misma gente de aquí de Allende. Entonces, pues va evolucionando. Y a la par, también como lo de las familias que viven en Houston, pues es como estos güeros que se fueron a Texas, cómo es que se siente, a lo mejor se sintieron como en casa porque no sintieron un clasismo allá, un racismo, por ser güeros y no verse tan latinos. O sí, Ok. pero no. Entonces son como preguntas de que qué ha pasado con estas familias, por qué se fueron a Houston en su mayoría, en qué momento se fueron. Las generaciones que ya están creciendo allá ya no están teniendo como este apego como lo tienen las generaciones de nosotros. Por ejemplo, mis sobrinos, hay unos sobrinos que es como, ah, sí, chido ir a Allende, pero nada No tan como tú lo ves. importante, no como lo ven mis hermanas o no como lo ven mis tíos en que quieren venir, y quieren estar en la casa, en el patio, y quieren, o sea, ¿sabes? Entonces, o comer la comida de aquí que es diferente. Entonces, todo ese apego también va en este proyecto de la gente de Houston que hay vacaciones y aquí se llena de trocas, de camionetas así gigantes De tejanas, trocas de tejanas. las trocas. Entonces, te vas a a la paletería en el centro y de repente al lado están hablando inglés y son los primos de Houston que están comprando paletas. Entonces, como que hay un lenguaje corporal, hay maneras de vestirse que se nota que son los de Houston. Entonces, como que, bueno, una vez también una prima que es de Houston, bueno, vive en Houston, es de aquí, pero nació y creció y todo allá. Me decía, es que yo no siento que tenga identidad. O sea, no soy ni de aquí ni de allá, porque yo crecí aquí en Estados Unidos y crecí de cierta manera, pero mi mamá siempre ha querido regresar a Allende, entonces no estamos ni en Allende, y si voy a Allende, yo era la prima, que ella se sentía como la prima que no habla bien el español, la prima que habla otro idioma y que rara, la prima que trae otra ropa, que porque se viste así, que si el pelo, que si la ceja, o sea, entonces también hay como una onda ahí que es lo que quiero trabajar, que en este año, del año pasado lo trabajaría, pero pues por pandemia no me pude mover, pero como estas percepciones también de los de Allende que están allá y que al final Texas pues es un estado como norteño, o sea, de que
los vatos de cuadritos, vestidos con camisa de cuadritos, con botas, que la camioneta grande. Entonces al final toda esa gente que fue y se sacrificó de alguna manera o como que se ven de esa forma en que querían como vivir mejor y tener una vida mejor, están alcanzando cosas y regresan y es como empatar con los ricos de aquí. Pero pero ellos ya vivieron otra historia yéndose, sacrificando, estando en Estados Unidos, lejos de la familia, bla, bla, pero traen la misma camioneta grande que el rico de aquí de Allende, pero con placas tejanas. Entonces hay una onda de que son iguales, pero acá en Texas y en Allende, ¿no? Sí, y que se viven las mismas, o sea, yo voy a Houston, el proyecto también surgió porque yo decía, yo le contaba a este amigo, es que yo voy a Houston y hacen una cena y están escuchando la misma música de acá, de que una estación de Montemorelos, ¿te das cuenta? Están escuchando la misma música, los mismos corridos, están platicando de la misma gente, es la misma familia, pero el lado de los primos que viven en Houston. Pero si regresas, yo veo y tengo la misma carne asada y la misma reunión, pero con los de acá. Entonces, es solamente como si te posicionaran de que territorio mexicano y luego territorio estadounidense. Entonces, pero está viendo las mismas dinámicas y se duplican. Entonces se repiten los mismos patrones de lo que platican, de la música, ¿sabes? Como Pero que está los de haciendo acá están bien enganchados pues con Allende. sí, O sea, como que a lo que me cuentas es como que están muy sí, vinculados todavía. sí. Como que nunca se fueron. Ajá, Se y fueron siempre vuelven. físicamente, Sí. nada Pero su más. corazón, Pero su pero su corazón, no, no corazón es está cierto. ahí. Pero pues tienen Ajá, todo lo mismo de acá. sí, sí, Qué sí, sí. interesante. Entonces, pues ese es el último proyecto que trabajé en el FONCA. Este, lo de Houston es como una rama de todo el proyecto. Entonces, en FONCA, pues mostraba los retratos, que primero, estos retratos que te digo, pues eran en estudio como de una manera muy clínica y que se notara como estos rasgos, como que la iluminación fuera muy plana, súper blanco y así, como de credencial. Y luego el proyecto se tornó a hacer las fotografías de esos güeros, pero en sus contextos. Entonces, de pronto, estas fotos de estudio, pues como eran en domingo, porque en domingo era cuando a mí me rentaban el estudio y cuando la gente podía salir y yo les decía de que, pero tráiganse a todos, de que, no sé, una chava me decía, es que mi niña es la güera, yo no. Y yo, no, sí, vente, de que te hago a ti también. Y luego yo les decía, pues véngase toda la familia, porque al final esa güera, ¿de dónde salió? Y si se puede los abuelos, pues también tráiganse los abuelos, porque luego también hay como me di cuenta de que generaciones como de nuestra edad tienen a sus niños súper güeros que salieron a los abuelos. Pero los chavos, haz de cuenta que las parejas más morenas que nosotras, pero los niños pelo amarillo, entonces vienen de los abuelos, entonces está como toda esta mezcla que todos los niños abuelearon, entonces está bien padre ver como este niño, o sea, su mamá es ella y su papá, y luego el abuelo sin nada que ver, pero sí, o sea, no sé, esas como conexiones sanguíneas que se veían ahí como en el estudio. Y luego los contextos, pues ya fue como salirme de estos güeros que hacen, que si el güero, porque luego hay una percepción bien distinta, que tú veas un güero pues arreglado, porque era domingo, o la señora arreglada, por más que yo les dijera de que váyanse tranqui, no se pinten, relájense, pues todas se iban pintadas, todas se iban arregladas. Entonces, tú ver una imagen de una persona en un estudio, pues como que se ve que tiene lana, se ve que está en un cierto estatus social, eh, hasta pareciera que todos son estudiados, que todos son, no sé, como te posiciona, ¿no? En un nivel, el que tú quieras. Pero ahí hay como una posición que en automático como que la sociedad te impone. Pero luego ver que ese güero es un trabajador de una tortillería, o que ese güero es un trabajador que vende pollos, o ese güero que tiene un rancho y se la vive trabajando con las vacas, o sea,
Entonces, como que ver el contexto de esos güeros y quitarle como esos prejuicios racistas o clasistas y verlo como de una manera, pues ese güero es un chambeador que trabaja en un rancho y ya está. Entonces se me hacía como mucho más interesante mostrar ese contexto que tuviera otra historia que no fuera como, ah, sí, el güero guapo que está en el estudio, sino el güero está guapo, ok, pero, pero que está en el campo y que está trabajando y que está sude y sude y, o sea, como, Como su día a día. ajá, porque así es aquí, porque aquí te vas a los tacos y están los güeros, te vas a la línea de trailers, te vas a donde quieras, a donde voltees, que luego yo también me di cuenta de eso, de que sí hay muchos güeros cuando empecé el proyecto, porque cuando los citaba en el estudio, de repente se llenaba de que como la oficina, y 8 así súper güeros, de que ojos de color y así. Y yo, wow, o sea, sí llaman la atención, o sea, como que sí hay. Y, Okey. y entonces, pues sí, o sea, son como varias líneas que se puede trabajar con ese proyecto que todavía está en proceso. No sé cuánto le falte, pero sí la intención es que se haga como un fotolibro o algo así, pero ya que tenga mucho más carnita. Claro. Que te iba a preguntar algo. ¿Por qué por qué decidiste ponerle ese título? Surgió porque me acerqué con historiadores, bueno, con un historiador como de corazón, que vive aquí en Allende, y me decía, como estos mitos de la gente es muy trabajadora, y la gente güera de Allende, y la gente así, son mitos que siempre como que luego me di cuenta que como que nos los mencionan desde chiquitos. Ujú. Entonces este señor me decía, es que la gente de aquí, y es que somos privilegiados porque estamos en una tierra fértil, porque es zona citrícola, porque está un río, entonces él como que lo mencionaba mucho. Es que somos privilegiados, y es que somos privilegiados porque la gente nos conocemos todos y porque sabemos que somos gente buena. Entonces era como una tras otra que luego yo decía, o sea, como que me resonaba mucho esto de los privilegiados, también pues por lo que estamos viviendo, o sea, Sí, en general. Y entonces, de pronto, sí era como muy arriesgado utilizar ese título, pero, pues, fue como que es el título. O sea, que no es que quiera hacer como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. O sea, crear un conflicto, okey. sino a la vez con el propio título te puede llamar a como que, ¿y esto qué? O a ver, entonces que tú veas el título, Los privilegiados, y vieras las fotos de estudio, era como, o sea, yo sentía que era como, ugh, de que qué flojera, o sea, estoy viendo Los privilegiados, sí, la chava guapa, pero si tú estás viendo Los privilegiados y de pronto las imágenes son este chavo de la tortillería, la chica de la tortillería, es como, a ver, o sea, ¿por qué le estoy llamando a los privilegiados a una trabajadora que tiene tortillas? O que ya te imaginas tú, ah, entonces no ha de ser trabajadora, alguien una vez me dijo, no, entonces no ha de ser trabajadora, y yo, ¿por qué no? No, pues porque es güera. Y yo, pero es que es güera de allí así, trabajadora de la tortillería, de bla, 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 bla. Entonces hay también los prejuicios que uno Que tiene uno como trae. en automático, ajá. Entonces, por eso al final, la exposición como más grande que fue la del Fonca, ahí haz de cuenta que todos las fotografías de estudio se quitaron. O sea, yo ya no seguí trabajando estas fotos de estudio clásicas, iluminación perfecta, sino se utilizó ya la fotografía en contextos y fotografía antigua, de archivo, que empecé a sacar. Entonces, este señor, ¿El historiador de el, corazón? el historiador de Conazón, me, me prestó unos archivos y venían como muchas fotografías de gente de aquí, no sé, retratos de cuando se casaron, varias personas, de familias, de paisajes, de la gente trabajando en el campo. Entonces, de pronto había una fotografía de un vivero donde había trabajadores y decía Viveros Aguirre, y yo soy Tamés Aguirre, pero no es mi familia. Entonces fue Okey. como,
a ver, o sea, vuelves a lo mismo de, al final somos los mismos. Entonces, yo como que yo utilicé esa fotografía en la exposición. Y luego había otra de una familia fuera de una casa y decía, firmadas de cuenta que decía familia Tamés, pero no era mi familia. Entonces también como que pues la quise utilizar. Entonces empecé a hacer como juegos con estas imágenes que no tenían, pues no tienen nada que ver con mi familia directa, pero son los mismos apellidos que pues prácticamente solo hay aquí, por ejemplo, como el Tamés. A lo mejor el Aguirre sí hay más, pero el Tamés aquí es como muy de la región. Entonces, esa exposición se volvió un poco más como una pieza escultórica, porque empecé a crear conexiones como si fuera un árbol genealógico con, como con pequeños, El de ay, se me las fue la palabra. puertas. ¿Mande? El de las puertas. Ok. Es que me Con acordé de la repisas. foto que me... Ah, ya. No, es que me acordé de la foto que me enseñaste que había como una foto atravesada y que la podías ver así. Ah, sí. Ajá, es esa, o sea, es toda esa pieza, pero con repisas, con pequeñas repisas delgadas, empecé a unir como todas estas figuras y que también empecé a hacer como parejas, no necesariamente como parejas reales, sino, por ejemplo, un retrato de mi mamá y al lado, de manera mucho, o sea, de un formato mucho más grande, el chavo de la tortillería. Y luego una fotografía de un amigo que trabaja, tiene un viñedo, entonces era una foto así tamaño real de él y al lado una foto de una primera dama de 1929. Y luego la del medio era como la chica de la tortillería y al lado había un retrato de un señor de, no sé, 1950. Entonces, este juego de que fueran parejas iba más como Allende es un municipio conservador, tradicional, donde si hay parejas, pues son hombre y mujer. O sea, como que hay varias lecturas que tú le puedes dar estando ahí. Y también las fotografías, hubo una fotografía que por un lado te daba, un marco que por un lado te daba como la entrada como a la pieza, que era la primer carretera que hubo en Allende. Ok. Y luego la volteabas, y era la primer foto del puente donde pasó el primer carro en Allende, o algo así. O sea, como que todo esto que relaciona a las mismas familias, a las mismas personas que son conocidos, que eventualmente si escarbas un poco el árbol, vamos a ser los mismos. Y otra que es la pieza que está ahorita en el Centro de las Artes, es un collage de 2 retratos de un político de como de los 60 con un primo de mi mamá que tiene como 60 años y hice como el collage. Entonces es como medio perturbador ver como las miradas que se unen, pero parece la misma persona y no son nada. Está puesto una sobre otra, ¿verdad? Es collage en Photoshop, Ok. pero sí es una sobre otra, pero comparten como un ojo, como que en la posición los ojos se empatan. Entonces se ve como un poco extraño, pero te llama como la atención ese juego de los Ya. 2 retratos. Ajá. Siento que tienen muchos caminos. Los Sí. privilegiados tienen muchos caminos. Y ahorita que estabas platicándome lo del historiador y lo de las fotografías, este, como que me acordé lo que estábamos hablando al principio, de cómo cuando estás haciendo un proyecto, como artista, hay como muchos recursos, o sea, no nada más es la fotografía, Ujú. sino es como toda esta investigación, textos, archivo, porque luego hay Sí. mucha gente que no sé cómo, si tiene un nombre, pero que trabaja con puro archivo. Ah, ya. Es apropiación, se llama Ajá. apropiación, ¿verdad? Sí, Entonces está bien chido porque es como tomar, ¿no? De diferentes lados y luego unirlo y crear algo que se vuelve más, pues con más carnita, como tú decías. sí. Y pues está chido, ¿no? Eso como que lo vas aprendiendo en el camino. Ajá. Sí, y ya, o sea, a lo mejor ahorita yo ya tengo muchas más referencias a las que tenía cuando empecé, que cuando empecé era así como, "Mm, bueno, a ver qué hay, y ay, a ver qué puedo investigar", y o sea, también ahorita este acceso inmediato a que alguien me diga, oye, no sé, como siempre te mando de qué referencias, mira, esta foto,
o que nos enviemos, que compartamos, que te hablen de cierto autor, que veas el libro de no sé quién, entonces como que toda esa información de pronto, o sea, hay demasiada información y abruma tanta información que no sabes a veces ni siquiera por dónde empezar. Entonces vas descartando de que qué es lo que me funciona a mí, que es, o sea, por ejemplo, mis referencias ya ahorita no, referencias de fotógrafos o fotógrafas que hagan cosas de producción, pues a mí no me llaman tanto, pero no Claro, quiere decir que me inspiren, o sea, que me inspira a lo mejor la iluminación y bueno, a lo mejor, no sé, si siempre utilizo luz natural, a lo mejor voy a sacar al personaje a que le dé el sol, porque vi la referencia de tal artista que hizo que no, entonces, como que a lo mejor ya no nada más te quedas en tu zona de confort con la misma luz de siempre, sino empiezas como a indagar un poco más qué se puede hacer y si es que tienes chance. Porque luego también, pues, por ejemplo, a mí me tocaba, no sé, los de la tortillería, que ellos iban saliendo del turno, entonces yo no les voy a quitar tampoco tanto tiempo de que van saliendo de trabajar después de una jornada de 10 horas o no sé, entonces como que no hay tanta chance, entonces sí tener como un poco planeado de, a ver, podría ser así o también, al mismo tiempo también siempre como que me acoplo a lo que hay. Y eso lo sí, aprendí mucho en la foto social. Como hacía muchas bodas, entonces fue como, o sea, ya te tiene que salir, o sea, no hay un, ay, a ver si, no, sí, o no hay sea, una segunda no oportunidad. hay una segunda oportunidad, es el momento y tienes que cacharlo como de lugar. Entonces, a lo mejor al principio tomaba 20 fotos de lo mismo para que no vaya a ser, y ahorita no, o sea, ahorita ya sé cuándo el novio le va a dar el abrazo a la novia y van a llorar. Ah, bueno, entonces ya sé dónde estar. Entonces, como que toda esa de que tienes que actuar rápido, pues te lo va dando la práctica. Entonces, ahora con mis retratos, a lo mejor ya tengo una mejor aproximación de qué decirles, cómo hablarles, cómo guiarlos un poco, porque tampoco es que estén posados, pero sí tienen una dirección, que es Claro. importante también. Y pues sí, todo es como, también es en la marcha, o sea, vas viendo y notando que funciona y que no. Ya participaste 2 veces en Fama. Sí, Que Fama es, pues, que feria de una arte. feria de arte que se organiza Ujú, aquí en Monterrey. sí, Este año, en el 2020, fue su tercera edición ujú, digital, pero a ti te tocó participar en las 2 primeras. sí, Primero con colmena, con Colmena sí, y después con unos acuarelas. con las acuarelas de Que reparación. estaría chido que nos platicaras de las acuarelas, que es como un poquito diferente, pues, a lo que Ajá. haces normalmente, que es la fotografía. Pues, reparación es como una serie de acuarelas que, aluden a como a estas marcas o cicatrices en cuerpos de mujeres, o manchas de nacimiento, o sea, cualquier como defecto, entre comillas, ante la sociedad que Sí, quiere vernos perfectas sin envejecer y que el cuerpo tiene que ser de cierta manera, en cierta talla, en cierto modo. Eh, entonces, igual, hice como una solicitud en Facebook que yo estaba buscando cicatrices o marcas, que no necesitaban, que si me podían mandar fotos solo de como de ese lugar donde estuviera, la piel como maltratada, o manchada, y que no se iban a ver las caras ni nada de las, o sea, no se iba a tener ninguna información de las personas, de las mujeres que me lo enviaran. Y la verdad es que recibí un montón de fotos, Caro, pensé que iba a ser como muy de que: "Ay, no, qué pena". Y muchas, o sea, me mandaron, tuve como, no sé si 30 imágenes. qué chido. Entonces, estas, cicatrices, yo las como que las leí, como paisajes. Entonces, las transformé, sí, como paisaje por medio de acuarela. Entonces, son como unas piezas chiquitas, casi que pareciera como un tamaño real, como si fuera la cicatriz real. Ujú. Muchas eran cesáreas o de accidentes o, sí, manchas de nacimiento o así, o como de operaciones como muy fuertes o así. Entonces, esas piezas se montaron en Fama el 2019
y ya, o sea, eso fue como también como parte de o sea, después de Colmena y de ese descanso que le di un poco, fue como empezar a trabajar más como en mi cuerpo y como hacer autorretratos y, y yo empecé a fotografiar mis propias marcas, que son unas estrellas que tengo en la espalda. Entonces ya no quería como trabajar la foto, o sea, como que ya estaba un poco asqueada de hacer foto y no me llamaba la atención, o sea, no me llamaba la atención esa salida que le estaba dando con una imagen. Claro. Entonces, acuarela yo ya había hecho desde hace mucho, pero la había dejado un poco. Entonces, como que con estas imágenes empecé a hacer ejercicios y luego hice la solicitud en Facebook, vi todo el material, empecé a trabajar en esas y pues fue también como un ejercicio de sanación propio. O sea, de entender de que nuestros cuerpos son nuestros propios paisajes y tienen una historia y tienen como un trasfondo de por qué está esa cicatriz y esa cicatriz ha hecho que tú estés ahorita teniendo estos pensamientos, hablando de cierta manera, trabajando de cierta forma, o sea, como que todo es un historial propio Ujú. que lo vas creando tú con tu cuerpo y que pues cada cuerpo es perfecto, tal cual, como es, sin seguir como estos cánones de Estándares. belleza, ajá, tan marcados y tan fríos, donde Tan irreales. tan irreales, ajá, exacto. O sea, como una vez hablamos o sea, sí, creo que sí lo hablé contigo de que somos caderonas, Sí somos. de que somos caderonas. Yes, girl. Entonces, ¿cómo Embrace. es que ajá, cómo es que antes queríamos a fuerza caber en unos jeans 3 Sí, sí, de tu sí. cadera no te da y no te va a dar, o sea, porque tu Por, familia es caderona, porque ya claro. tenemos el cuerpo así y está increíble tener cadera, o sea, pero como que Todo lo que todas te dicen, sí, las revistas, la televisión, el hecho de que no haya, como que no, o sea, tú prendías o sea, veías las películas o veías las series, bueno, no había series cuando estábamos morrillas, pero las novelas, no sé, o ajá, las películas, las revistas y las mujeres que veías pues eran delgadas. Entonces es lo que tú veías, no había una representación de tu cuerpo en esas revistas como ahorita que ya hay como más, que está más ese movimiento, diversidad. diversidad de que, oye, hay cuerpos diversos, todos Ujú, somos diferentes, pero antes no lo había. Entonces uno sí creció mucho con esa onda de quererse ver a huevo de cierta forma. sí, Entonces está bien ajá, chido eso sí. ese proyecto. Y de este miedo a envejecer, o sea, güey, vamos a envejecer, o sea, cuál es la pregunta y cuál es la duda, o sea, cuál es el issue en que, no, las arrugas, y que si los labios, y que si no sé qué, pues si estamos creciendo, o sea, eso es inevitable, eso va a pasar. Entonces, ¿por qué hacernos, dudar de nuestro propio cuerpo? ¿Por qué hacer sentirnos como nunca es suficiente? O sea, nunca es suficiente, este, la manera en que tienes la cintura, nunca es suficiente la cadera, nunca es suficiente, o sea, según quién, o sea, entonces como que era una reflexión como muy fuerte para mí misma y pues como que fue una manera de trabajarla también con otras mujeres y hablarles del proyecto y que ojalá sintieran como esa tranquilidad o esa sanación que de alguna manera yo tuve al trabajarlo. Sí, Sí. como que fue reflexivo. Ujú. Están Y bien que bonitos, sí. y que fue totalmente diferente a lo que estaba trabajando también. Fue como el respiro total de Sí, como una pausa. sí, ajá. ¿Qué te iba a decir? Ay, pues no sé si ya No sé, cerrar. Pues pues no platicamos sé, mucho. Es que ¿cómo se llama? Nos tardamos en el clavamos. de los privilegiados, pero está chido porque es el proyecto que estás trabajando. Ya tienes 1 año y medio, 2 Un años año y tal vez, medio. trabajándolo. Pero bueno, como quiera, espero que haya otra entrevista y hablemos de otras cosas y ahí hablamos pues de unas cosas que me quedaron pendientes. Oye, Oye, sí, es que de repente, pues, me suelto hablando, ¿verdad? no, está chido y está
Creo que es la primera vez que hablas de ese proyecto como en un medio, Mm, sí, ¿no? Además probablemente. de Instagram, que ahí compartes un poco. Sí, Sí, pero es como muy, o sea, Instagram pues es como muy solo visual. superficial. Sí, 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 Sí. claro. Ujú. No, no me clavo Oye, tanto. bueno, para cerrar, me gustaría que nos compartieras 2 consejos. Ay, Sí, uno de Perla profesional, Perla artista, fotógrafa, como desde esa perspectiva, y del otro de Perla Tamés, persona, humano. No, no es cierto. humana. Pero, o sea, puede ser un consejo, pues, de vida, ¿no? Así, aunque suene bien ñoño, lo que tú quieras. Bueno, desde Perla Tamés como profesional o artista o Sí, profesionista, yo creo que siempre es muy importante documentarnos, estar leyendo artículos, notas, ver referencias, siempre el arte tiene como un montón de conocimiento que nos puede llegar de una u otra forma y ya pues nosotros decidimos qué funciona, o sea, qué nos sirve y qué no. Creo que eso es importante. Y saber qué es lo que está pasando en tu ciudad, qué es lo que está pasando fuera de la ciudad, quiénes se están moviendo, qué se está moviendo, en qué se está trabajando. Si, no sé, siento que reflexionar mucho cuando vemos obras, o sea, siempre hay como obras que nos llaman mucho más la atención que otras, y como que si le ponemos atención a eso, creo que nos puede dar mucha información, pero siempre estar abiertos a recibir esa información, porque, claro, pues, siempre podemos tener como y más ahorita podemos tener muchísimas notas y muchísimos referentes visuales, y porque, pues, lo tenemos súper inmediato, pero como que ser un poco selectivos en qué es lo que estamos consumiendo, qué nos hace clic y qué no, y reflexionarlo también puede ser una muy buena oportunidad de como ejercicio de ir revisando qué te gusta o qué no, claro. y pues Sí, sí, sí. solo como estar ahí. Y como perla la humana, Perla amiga. perla amiga, perla también es amiga. Ay, seguir mucho tu intuición. Eso me he dado cuenta de eso, yo creo que muy tarde, los últimos años, pero siempre la intuición es muy poderosa y está ahí por algo. O sea, por algo te está resonando el sí, el no, el estoy segura o no estoy tan segura, pues bueno, es por algo, o sea, hacerle caso y, e intentar siempre estar lo más tranquilos posibles. Con todo lo que está pasando, siento que de pronto es muy abrumador o entramos en ansias y como intentar respirar, y siempre estar como conscientes de, ok, estamos bien, no estamos bien, ¿qué hacemos? Trabajarlo, ir a terapia, Ir a terapia. es lo mejor, es la mejor opción Sí, y, sí es. y estar tranquilos, Sí. tranquilas, sí, eso. Yay. Ay, Perla, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Disfrut- Caro. disfruté demasiado la plática, en verdad. Me gustó mucho saber un poquito más de todos los proyectos, de saber cómo empezaste en la fotografía. Yo no me sabía esa historia Mira. de cómo llegó la foto a tu vida. Entonces, Ujú. muchas gracias por compartirlo. ¿Dónde te puede encontrar la gente para que te busque? Mi Instagram, donde pueden ver algo más de los proyectos, es Perla Tamés A. ¿Ok? Y mi página es perlatames.com. Excelente. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Espero que la gente que lo vio pues lo haya disfrutado, le haya servido. Y pues nada, amiga, te quiero mucho. Eres una mujer súper talentosa y pues me da mucho gusto ver cómo pues todo el tiempo que has trabajado y el camino que has recorrido y los frutos que te ha traído el trabajar tanto, ¿no? En todo, pues en tus proyectos y en la fotografía. Ay, muchas gracias, Caro. Qué padre que platicamos. Sí, Y muchas pues gracias. gracias a los que están escuchando o viéndonos. Sí, despídete, despídete. No voy a cortar, pero pues nos despedimos de la grabación. Ay, muchas gracias. Cuídense.
Bye, gracias Bye. por escuchar. Gracias.